vamos a estar hablando de Dios y el progreso. Digo, amigo, Dios y el progreso. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de progreso? Cuando nosotros venimos al Señor, debemos de venir con la conciencia de que Dios nos va a llevar a progresar. Vamos a ser gente progresiva. Vamos a progresar, vamos a avanzar. Amén. Quiero empezar contando una historia, una anécdota. Resulta que un joven fue contratado en un supermercado muy grande. Y él llegó y el jefe empezó a mostrarle dónde estaban las cosas, qué era lo que tenía que hacer. Y de pronto el jefe, a la distancia, mira a un señor anciano, ¿sí?, de apellido Ramírez. Y le dice a este joven, mira, allá está Ramírez. Ramírez es un anciano que lleva 20 años viniendo a este lugar. Y el joven se dice, wow, 20 años, ese hombre tendrá mucho que enseñarme a mí. Resulta que el jefe sigue enseñándole el supermercado al joven, explicándole, y de pronto Ramírez, este anciano, se acerca y le dice, jefe, ¿dónde es que están las frutas, las manzanas? Y él le dice, ellas están en el lugar de siempre, allá a la entrada, al lado derecho. Ah, es que una señora me está preguntando dónde están las manzanas. Y el jefe sigue con el joven y al rato vuelve otra vez Ramírez y le dice, jefe, ¿y dónde está tal cosa? ¿Y dónde está tal otra? ¿Y dónde está aquí? ¿Y dónde está allá? Y el joven, todo sorprendido, se voltea a mirar al jefe y le dice, oiga, ¿y usted no me dijo que él llevaba 20 años en este lugar? ¿Y sabe qué le dice el jefe? El jefe le dice, sí, es verdad, él lleva 20 años, pero él no trabaja para nosotros. Hace 20 años que viene todos los días a este lugar y se está aquí. Nunca ha avanzado. Desde que lo conozco, 20 años, nunca ha podido avanzar. Por eso nunca lo hemos contratado, porque es un hombre que nunca ha avanzado. Y leyendo esta historia, de acuerdo al tema que he traído, me preguntaba, ¿cuántos Ramírez podemos estar aquí en la iglesia? ¿Verdad? Llevamos años en el evangelio, llevamos años en la vida cristiana, pero nunca hemos avanzado. Siempre estamos preguntando lo mismo. Dios hablaba a mi corazón en Hebreos cuando dice la escritura que ya deberíamos de ser maestros después de tanto tiempo, pero todavía seguimos siendo niños espirituales que nos tienen que dar a beber la leche espiritual. Y eso no debería de ocurrir. Tenemos que cambiar, y uno de los proyectos del nuevo año es poder cambiar eso en nosotros, es poder cambiar esa visión, es creer que Dios nos va a bendecir. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, no lo vamos a buscar, simplemente hago una referencia, cuando la gente empezó a irse del lado de Jesús, ¿verdad? Y el Señor le dice a los discípulos, ¿y ustedes qué? ¿Por qué no se van tan bien? Y Pedro suelta una tremenda palabra. Pedro dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Usted debe de entender algo, que en los años que lleva en el Evangelio, usted ha estado con el maestro de maestros, con el rey de reyes. Y la escritura dice que Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Es decir, algo ha tenido que ocurrir en su vida. Usted ha estado recibiendo una tras otra vez una palabra para avanzar, para seguir adelante, para progresar, como es el tema de esta noche. No como Ramírez, que ha estado mucho tiempo en un lugar, pero no ha avanzado. Espero que usted no sea como este hombre, ¿verdad? Tratar de desligar a Dios del progreso es antibíblico. Es antibíblico porque Dios es un Dios de progreso. Y todos los que estamos con el Señor somos gente de progreso. Debemos de progresar. Eso lo dice la Escritura. Ahora, ¿por qué nos atrevemos a afirmar esto? Número uno, porque progresar es la voluntad de Dios. Usted tiene que meterse en su cabeza que progresar es la voluntad de Dios. No es si usted quiere, no es si a usted le parece, es que eso está en la voluntad de Dios. La Biblia narra que incluso aquellos que caminaron con el Señor, aunque eran iletrados, aunque era gente tal vez torpe,
pero después de haber caminado con el Señor, los demás se admiraban de saber que eran gente del vulgo y sin letras y podían hablar con elocuencia. ¿Dónde aprendieron eso? Con el Señor. Porque cuando uno viene al Señor, la vida a uno le cambia. La vida de uno es transformada. La vida de uno es desafiada para seguir adelante. Dios no está con el estancamiento. Dios no está con el pernicioso, ni con el perezoso, ni con aquel que se rezaga. Dios quiere que avancemos. La Escritura dice en Hebreos que si alguien retrocede, no le agradará a Dios. A Dios no le gusta que demos pasos hacia atrás. A Dios le gusta que demos pasos hacia adelante siempre. Hacia adelante siempre. Entonces, es bíblico el progresar, porque número uno es la voluntad del Señor. En el Salmo 35, 27, leemos la Escritura y nos dice allí la palabra del Señor. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. La palabra paz, traducida en el del original, significa que Dios quiere el bienestar de su siervo. En la versión Dios habla hoy se lee de esta manera: pero que se alegren y griten de alegría los que quieren verme victorioso, que digan constantemente: el Señor es grande y le agrada el bienestar de su siervo. Amén. Por eso para el nuevo año vamos a estar, como dice la Escritura, alegres y gritando de alegría, porque queremos ver este lugar victorioso. ¿Cuánto lo creen? Queremos ver nuestras vidas victoriosas. Yo no sé por qué hay gente que se enoja porque otros prosperan. Yo me alegro cuando otro prospera y me agrada cuando otro prospera. Eso debería de ser en nuestras vidas así. Nos debe de alegrar que otro prospere, y más cuando son los hijos de Dios, ¿verdad? Porque es un testimonio de que realmente Dios también lo puede hacer con nosotros. Tenemos que celebrar, como dice la Escritura, ¿verdad? Pero que se alegren y griten de alegría los que quieren verme victorioso, que digan constantemente: el Señor es grande y le agrada el bienestar de su siervo. ¿Qué le agrada a Dios? Nuestro bienestar. Dile que está a tu lado: a Dios le agrada nuestro bienestar. A Dios no le agrada vernos, hermanos, sufrientes, llorando, hermano, escasos. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada vernos, como dice allí, en bienestar. A Dios le agrada el bienestar de sus siervos. Entonces, es la voluntad de Dios. Pero número dos, el progreso es bíblico, porque el progreso viene como una consecuencia. Diga conmigo: el progreso viene como una consecuencia. ¿Cómo así, pastor? Sí, es una consecuencia de amar y servir a Dios. Todo el que ama y sirve a Dios será una persona de progreso. Progresará, avanzará. Leamos dos textos en la Escritura, en la Reina Valera. En Deuteronomio, capítulo número 10, versículos 12 y 13, dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es decir, para que progresemos. ¿Para qué? Para que progresemos. Y en la tercera carta de Juan, el versículo 2, es un texto muy conocido. Nos dice la Escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado. En otras palabras, que progreses en todas las cosas y que tengas salud. Y dice la Escritura: así como prospera o progresa tu alma. Por eso el progreso en el Señor es una consecuencia. Tenemos que ser transformados en nuestro interior. Tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que cambiar esas malas compañías, esas palabras necias, para que seamos progresivos,
para que avancemos, para que seamos gente de progreso. Amén. Escuchen esto: dejar de progresar es dar lugar a la pobreza. Es decir, el que no progresa se estanca, y si se estanca, viene a pobreza. Dejar de progresar es dar lugar a la pobreza. Debemos de ir avanzando cada día, ¿verdad? ¿Qué es pobreza? En este caso, la pobreza tiene que ver con una persona que no tiene lo necesario para vivir. Es carente, no tiene lo necesario para vivir, o que tiene mucha escasez. La Biblia registra que cuando Dios permitió la escasez en su pueblo, era porque el pueblo andaba desordenado, porque el pueblo andaba en donde no debía de estar. Por eso vino la escasez. Yo mismo he sido testigo de que servir a Dios y amar a Dios es lo mejor. Estamos en tiempo donde hay muchos gastos, donde se quieren regalar una y otra cosa. Viene a mi memoria, hace muchos años, para un diciembre, estaba yo expectante cómo poder darle un regalo a mis hijos, cómo poderles bendecir. Y el 24 de diciembre estábamos aquí en ayuno y oración. Dedicamos ese día en ayuno y oración en la mañana. Toda la mañana orando y ayunando aquí. Ya veníamos otros días ayunando y orando, y nos cogió el 24 aquí en la mañana orando y ayunando. Delante de Dios les digo, no tenía un solo peso. ¿Cómo poderle llevar a mis hijos un detalle? No tenía. Pero yo estaba aquí, amando y sirviendo al Señor. Amén. Estaba aquí, hermanos, buscando su presencia. Estaba aquí, hermano, alimentando mi alma. Y terminado el ayuno, entró una llamada. Me llamaron por celular, diciéndome: mira, anota este número, te han depositado un dinero, ve y lo recoges. Yo fui, y para la gloria de Dios, estaba el dinero suficiente para darle los regalos que tanto deseaba a mis hijos. Dios es bueno, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos con Él, Él nos va a llevar a progresar. Él nos va a llevar a avanzar. Él no quiere que vivamos en pobreza, porque la pobreza, vuelvo y leo, es una persona que no tiene lo necesario. Es una persona que tiene mucha escasez. Es el mendigo, es el escaso, es el insuficiente, es el mediocre, es el infeliz, es el digno de compasión. Eso es el pobre. Usted no puede considerarse un pobre si Dios está con usted, porque usted con Dios tiene toda la bendición del cielo. ¿Cuánto lo creen? Tiene todo el respaldo del cielo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos que en Dios haremos proezas, haremos cosas grandes, porque Dios está con nosotros. La gloria sea para el Señor. Pero ¿cuál es el remedio entonces para dejar la pobreza, si es que hemos caído en ella? Según Lucas 7:22, la escritura dice que Juan el Bautista le había enviado unos mensajeros al Señor preguntando si realmente Él era el que había de venir. Y mire lo que el Señor le responde en Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y ¿qué? A los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cuál es la cura para la pobreza? No es el dinero. Esa es una mentalidad mundana. Y usted no puede estar aquí en la iglesia con la mentalidad del mundo. La mentalidad mundana es saber cuánto dinero tienes, cuánto dinero vales. Pero en el Señor, la cura para la pobreza es el evangelio. ¿Cuál es la cura para la pobreza? El evangelio. Esa es la cura para la pobreza. La palabra evangelius viene de una raíz que significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Cuando llegamos al Señor somos torpes, venimos con muchas mañas, con malas costumbres, venimos con ideas raras y extrañas, pero Dios nos toma en sus brazos y Dios nos empieza a pulir
como cuando usted lava algo que está muy sucio y le va quitando el mugre, y en la medida que lo va lavando, entre más lo lava, más hermoso se empieza a ver, más bonito se empieza a ver. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Y eso significa progresar en el Señor. Eso es lo que Dios hace cuando nos lleva al progreso, ¿verdad? Nos va puliendo, nos va quitando esas cosas que nos sirven, esas cosas que en el mundo creíamos que eran las que necesitábamos, pero era una mentira y nos estancaban, no nos dejaban avanzar, no nos dejaban progresar. Pero ahora en el Señor hemos entendido que lo que necesitamos es una buena palabra de Dios para nuestras vidas. Una palabra. Amén. El Evangelio es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que a los pobres les ha anunciado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, nos recomienda algo poderoso. Leemos la escritura en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En otra versión, en la Biblia al día, dice de la siguiente manera: desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceréis en vuestra salvación. Dígale que de a su lado: en la salvación hay que crecer. Hermanos, la salvación no es algo que usted lo ganó y fue y lo guardó. Ese es el error de muchos. Ya soy salvo. Y ahí sigue un proceso. Y usted tiene que empezar a crecer en la salvación. ¿Qué significa esto? Que ahora que estoy en Cristo, estoy en la salvación, tengo que desarrollar mi vida progresivamente. Se tiene que ver en mi vida el cambio. Se tiene que ver en mi vida las bendiciones del Señor. Se tienen que ver. Amén. Se tienen que ver. Porque lo dice la Escritura. Y eso se hace a través de la palabra del Señor. Amén. El apóstol Pedro entonces nos da una orden: que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra que no ha sido adulterada. Hay que progresar en la salvación. Diga conmigo: hay que progresar en la salvación. Hermano, la salvación no es algo estático, no es algo que recibimos para guardarlo por ahí hasta que Jesús vuelva. Recibí la salvación, lo voy a guardar aquí en la billetera. No, Señor, es para desarrollarlo, es para crecer en la salvación, ¿verdad? La salvación es algo dinámico, algo que nos lleva al progreso y al crecimiento. Eso es la salvación. Por eso cuando recibimos la salvación debemos de sentirnos felices, gozosos, alegres. Amén. Porque Dios nos ha dado lo mejor. Es una bendición. Gloria al Señor. Vamos a mirar 2 puntos. ¿Por qué no progresamos? ¿Por qué es que no se progresa? ¿Por qué? Si ya estamos en la salvación, ¿por qué no progresamos? Si la orden, conforme dice la Escritura, es que crezcamos en la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo conmigo: crecer en la salvación. ¿Qué vamos a hacer? Crecer en la salvación. Tenemos que crecer en la salvación. Vinimos al Evangelio para sentarnos. No vinimos en el Evangelio para quedarnos allí torpes, para quedarnos allí perezosos. No, tenemos que progresar. Dios nos quiere dar ideas. Dios quiere que hagamos su obra. Dios quiere que sigamos adelante. Este año se va a cerrar, pero viene un año cargado de expectativas, de nuevas oportunidades. Y podemos tener una mente, hermano, de creer que vamos a avanzar, que vamos a progresar, si Dios lo permite y hasta donde Dios lo permite. Pero ya hemos visto que es la voluntad del Señor. No es una invención humana. No es que a usted se le ocurrió simplemente. Es que es el ADN en la vida cristiana, el progresar, el avanzar, el seguir adelante. ¿Sabe, amados? El Evangelio, por más que lo quisieron detener, no pudieron.
porque entre más resistencia le ponían, más crecía. Esa es la virtud de los hijos de Dios, de la fuerza que el Señor nos da, de la presencia del Espíritu Santo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él no murió en vano, Él no murió simplemente para que lo vieran allá. Había un propósito, y era llevarnos a esa bendición, trasladarnos de las tinieblas al reino de su luz. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué no progresamos? Número uno, no progresamos por ignorancia. No crecemos o no progresamos porque no sabemos que debemos progresar. Usted tiene que saber que tiene que progresar. Digo conmigo, debo de progresar. Debe de saberlo. O porque tal vez no sabe cómo hacerlo. Tal vez usted dice, yo he querido progresar pero no sé cómo hacerlo. Ahora, ya leyendo este texto de primera carta de Pedro, el capítulo 2, verso 2, ahí nos da la clave. ¿Cuál es la solución al problema de la ignorancia? Si no progresamos por falta de ignorancia, ¿cuál será la solución? Obviamente, la ignorancia se resuelve con algo muy importante que se llama aprendizaje. ¿Con qué resuelve usted la ignorancia? Aprendiendo, con el aprendizaje, instruyéndose. Por eso la Escritura lo dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Ya en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, también nos dice la Escritura, ¿verdad? Que si meditamos en el libro, en el libro de la ley, de día y de noche, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. La Biblia es como un espejo. Usted se mira allí, la Biblia le muestra qué cosas tiene que corregir. Escuchaba la historia de un joven que se convirtió al Señor, pero él llegó en unión libre con su novia y él quería servir al Señor y él seguía en unión libre. Nadie le dijo nada, pero él se puso a estudiar la palabra y leyendo la palabra él entendió que no era correcto estar en unión libre con su novia, que él tenía que casarse, que él tenía que ordenar su vida. Y él llamó a su novia y le dijo: mira, ya no podemos vivir así en unión libre. Vamos a organizar nuestra vida, vamos a casarnos, vamos a ponernos de acuerdo con Dios, vamos a ponernos a cuentas. Y su novia, ¿sabe qué le dijo? Yo no me caso, yo no me quiero casar. Y entonces le dijo: bueno, si tú no te quieres casar, hasta luego, pero yo conocí al Señor y voy a seguir al Señor. Y dice que hasta que él estuvo con esa muchacha, tuvo muchas dificultades, pero una vez que él solucionó este problema, una vez que él tomó decisiones, empezó su vida a despegar. Vino el progreso a su vida, porque estaba en la ignorancia y la palabra de Dios le trajo la luz y él pudo entonces cambiar su rumbo, porque leyó la palabra, porque escudriñó la palabra. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso la solución a la ignorancia es aprender lo que dice la Escritura, es conocer lo que está escrito allí. Ella nos va a llevar a avanzar. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar, ¿verdad? Lumbrera hacia futuro. Ella sirve para el presente, pero también para el futuro. Es una bendición. Solucionamos entonces esto aprendiendo lo que dice la palabra del Señor. Debemos como creyentes desear con ansias la leche espiritual de la palabra de Dios. Debemos de anhelar conocer la palabra. Yo quiero decirle, sobre todo al liderazgo, viene un nuevo año, pero yo quiero pesarlos a ustedes y encontrarlos que están llenos de la palabra del Señor. No se puede concebir un líder que está al frente de algún grupo y que no tenga conocimiento de la palabra del Señor. Después de tantos años, usted tiene que saber que es parte de su disciplina leer la Escritura y orar, porque eso le va a ayudar o le va a traer prosperidad a su vida, lo va a llevar a progresar en su vida, lo va a llevar a progresar. La misma palabra le va a hablar y usted mismo va a empezar a poder hacer los ajustes. Pero también hay otra cosa por la cual no progresamos. Número 2, por rebelión. El número 1 era por ignorancia y se soluciona leyendo la palabra.
aprendiendo, conociendo la Escritura. El número 2, por rebelión. Escuche esto, muchas veces nos sucede que aprendemos algo acerca de la voluntad de Dios y ¿qué hacemos? Simplemente lo archivamos en nuestra memoria, pero no lo practicamos. Usted viene aquí, recibe palabra y es la oportunidad que Dios le da para que usted progrese. Pero si usted recibe la palabra y simplemente la archiva en su memoria y no la practica, no la vive. Estamos en un tiempo donde hemos convocado a la iglesia, vamos a sembrar. Son oportunidades. Viene un nuevo año lleno de expectativas, son oportunidades. Pero usted dice, ay, sí, qué bueno, pero simplemente lo archiva. Lo archiva y lo archiva. Y hay gente que es así, se la pasa archivando todo, ¿verdad? No lo vive, no lo practica. Simplemente dice, sí, yo sé, pero lo sabe, mas no lo practica. Eso se llama ser un fariseo, tener un conocimiento que no practica, ¿verdad? Tremendo eso, ¿verdad? No lo ponemos en práctica. Sin saberlo, estamos en rebelión. ¿Cuándo estamos en rebelión? Cuando estamos escuchando la palabra, cuando Dios nos está enseñando, pero no la estamos practicando. Digo conmigo, cuando no practico la palabra de Dios, estoy en rebelión. Estamos en rebelión. Y por rebelión vienen muchas cosas. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7, dice la Escritura, hablando de cómo Dios corrige, disciplina. Hebreos 12, 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Yo como padre sé muy bien lo que es corregir en la casa a los hijos y muchas veces recibir de los hijos esa mala actitud porque no les gusta que los corrijan. Y muchas veces en la iglesia Dios como padre nos tiene que corregir y muchas veces nuestra actitud ante la corrección es de mal humor, porque el Señor al que ama disciplina. Y dice también la Escritura, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sabe una cosa? Cuando nos rebelamos y no obedecemos la palabra de Dios, Dios tiene que aplicarnos algo que se llama disciplina. ¿Cómo se llama? Disciplina. Dios nos tiene que tallar. ¿Por qué? Porque Él nos quiere llevar a progresar. Y en las malas mañas y en las malas actitudes, nada bueno se va a sacar. La disciplina nunca será bien recibida. La disciplina va a ser rechazada siempre. Los padres que estamos aquí hemos de saberlo muy bien con los hijos. Formar al hijo requiere, hermano, persistencia, constancia, porque al hijo no le gusta que lo disciplinen, al hijo no le gusta que lo corrijan, al hijo no le gusta que le enseñen. Él quiere que se las sabe todas, pero no es así. Y usted no tiene por qué sentir temor, porque lo que usted como padre debe saber es que usted lo está haciendo para que él progrese, para que él vaya mucho más lejos de lo que usted pudo haber llegado. Dios nos tiene que disciplinar cuando entramos en rebelión, porque estamos escuchando la palabra, pero no la estamos aplicando. Yo les he dicho a ustedes, no es el hecho de escuchar y escuchar y escuchar palabra. Toda la palabra que usted escuche, Dios se la va a demandar. Toda palabra, sea por la radio, por la televisión, sea por medio de un libro cristiano, sea en el templo, sea en una predicación, una enseñanza, Dios se la va a demandar. Y usted no le va a poder decir a él, ese día me quedé dormido. No, Dios le dice, se quedó dormido, pero usted estaba presente de cuerpo allí. Y usted no tenía por qué quedarse dormido, porque usted fue a aprender. A eso fue a aprender. Entonces Dios lo va a hacer responsable. Y muchas veces viene la disciplina y decimos, ay, ¿por qué? Porque Dios te está enseñando y tú no estás practicando. Y eso se llama rebelión. Y Dios va a tener que
disciplinar. La solución a la rebelión, ¿cuál es? Es la confesión y el arrepentimiento. Tenemos que confesar: Señor, te he desobedecido. Señor, no he hecho lo que tú mandas. Y me arrepiento, me aparto, Señor, del mal camino. Yo recuerdo cuando empecé en los caminos del Señor, ya estaba un poco más joven y empecé a laborar. Y yo sabía que había que llevar el diezmo a la iglesia. Y un día me pagaron y saqué mi diezmo y lo metí en la billetera. Y unos amigos del trabajo me invitaron: vamos a comer tal cosa, y nos fuimos. Resulta que estando allá estábamos alegres, estábamos el grupo ahí reunidos, y de pronto nos hizo falta dinero para pagar la cuenta y no había. ¿Y qué creen que pensé yo? Se me vino a mi mente la idea, ¿no? Yo tengo la plata del diezmo aquí. Entonces la saqué y completé para pagar. Quiero decirles que después de eso se me vino una racha seria. No cogía una, hermano. Una tras de otra eran azotes, golpes, y duré varios meses. Hasta que al fin, hermano, doblé mi cabeza, me postré y le dije: Señor, perdóname, porque yo no debía haber cogido ese dinero. Ese dinero no me pertenecía a mí. Ese dinero era tuyo y yo lo tomé y lo gasté en lo que no debía. Perdóname. Y me comprometí delante de Dios que de ese momento en adelante no volvería a tomar el diezmo para ninguna otra cosa, sino para llevarlo a la casa del Señor. Y empezó el Señor a prosperar mi vida. Y empezó el Señor a levantarme y pude ponerme al día en mis cosas. Dios me había disciplinado, pero yo tuve que confesarlo y arrepentirme. Confesarlo y arrepentirme. Hay gente que no lo escucha a Dios y le están enseñando y no quiere atender. Termino con una historia también. En cierta ocasión un niño jugaba con un barquito de papel en una laguna. De repente el barquito empezó a alejarse del niño. En eso, un hombre que estaba cerca empezó a tirar piedras a la laguna. A los ojos del niño parecía que este hombre estaba tratando de hundir el barquito. Sin embargo, el niño se puso a observar con más cuidado y se dio cuenta que las piedras que este hombre tiraba iban por encima del barco y hacían pequeñas olas que poco a poco fueron acercando el barco otra vez hacia donde estaba el niño. Tal vez tú estás sintiendo que Dios te está tirando piedras, pero esas piedras no son para ti. Esas piedras son para que tú te vuelvas al Señor. Quiero que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Dios es el Dios del progreso. Dios no nos quiere estancados. Es bíblico progresar. Es el ADN de la vida cristiana. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor.